el análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 34 minutos. Hoy día jueves 21 de octubre de 2010, iniciando este segmento que lo denominamos editorial o a manera editorial, sin pretender decir la última palabra. El día de ayer se publicaron en la prensa nacional dos artículos interesantes de dos personas que merecen el respeto de todo el Ecuador por su credibilidad. Me refiero al doctor Jorge Vivanco Mendieta del diario Expreso, en su artículo titulado con la pregunta ¿y los muertos? Y allí dice él, el pueblo no se llevó a engaño, a pesar de la tremenda campaña publicitaria, se refiere en los párrafos anteriores, al golpe de Estado, al secuestro y a la posible amenaza contra el presidente. Dice este párrafo, lo visto y oído no se esconde con palabras e imágenes superpuestas. Pero quiero resaltar dos hechos asombrosos acerca de los cuales se guarda silencio o se los pasa como por sobre ascuas. Los muertos y las autopsias que se sospecha se quisieron evitar. El doctor Jorge Vivanco, con mucha delicadeza, utiliza terminología periodística cuando no hay todavía las pruebas para aseverar algo. Y el otro artículo es del doctor Nicolás Parducci Siacaluga, en El Universo, ayer 20 de octubre de 2010, con otra pregunta. Así como el doctor Vivanco pregunta, ¿y los muertos? El doctor Parducci Siacaluga pregunta, ¿a quién creer? Y nos hace allí un ensayo interesante, él como padre de familia, como maestro catedrático, donde formó, dice, decir la verdad fue siempre una cuestión de honor, más allá de las consecuencias que su expresión pudiera acarrear. Y no se refiere a ningún caso en concreto, pero sí nos deja esas reflexiones profundas que puede concretarse en la última parte del artículo. Dice, no es tarea fácil, se refiere a decir la verdad, pero hay que hacerlo y probablemente no en soledad, sino en equipo, pues cada uno de nosotros no puede tener ni toda la información ni todos los elementos de juicio para identificar y juzgar a los actores familiares, sociales y sobre todo políticos, para conocer su grado de sinceridad y buen obrar. No es cosa fácil, dice el doctor Nicolás Parducci, lo que estoy proponiendo, y por eso estimo que una ayuda en alto grado nos puede brindar los medios de comunicación social, siempre que con profesionalidad y entereza, investigando y comprobando, sus reporteros, entrevistadores y analistas evidencien las verdades y las falsedades que circulan alrededor de las administraciones públicas, locales, regionales y nacionales. Se pregunta el doctor Nicolás Parducci, ¿a quién creer en nuestra familia, trabajo, círculo de amigos, barrio, sector, parroquia, cantón, provincia, país, continente y mundo entero? Grave problema porque diariamente conversamos con unos y con otros, o leemos, escuchamos y vemos noticias y testimonios. Pero ¿cómo estar seguros de su veracidad? ¿A quién cree usted? Sería tan amable en darme su opinión. Él siempre termina sus artículos de esta manera, con una pregunta. El día de ayer surgió una noticia que se venía especulando y la pregunta estaba planteada, ¿por qué no le hicieron la autopsia a los cadáveres de dos ciudadanos ecuatorianos, de dos militares ecuatorianos, el soldado Orlando Cortés, sepultado en Santo Domingo, y el soldado Fabián Panchi, sepultado en Ambato? ¿Por qué lo sepultaron sin autopsia? Esa era la pregunta. Bien, ayer la noticia de los dos expertos argentinos contratados para que le digan al país la verdad de quién eran las balas, de qué arma salió o salieron las balas que mataron a estos hermanos ecuatorianos. Ayer la noticia y hoy día la publica la prensa nacional. No se hallaron balas
en los cuerpos exhumados de las víctimas del 30 de septiembre. Ya una vez sepultados, el fiscal, los peritos exhumaron, sacaron a los cadáveres de su sepultura para hacerles la autopsia. Carlos Mesa, el jefe de los peritos contratados de consultoría pericial, manifiesta textualmente: durante las autopsias de los militares encontramos un orificio de entrada y no había uno de salida. Por lo tanto, el proyectil debería haber estado allí, pero en ninguno de los casos se encontraron en el lugar donde deberían estar. Es decir, que quedarán sin respuesta las dos preguntas adicionales a la primera. La primera es: ¿por qué sepultaron los cadáveres sin autopsia? Ahora hay que agregar: ¿quién extrajo las balas y qué se quiso ocultar? Es que Ecuador no puede vivir en el engaño. Es que Ecuador debe enfrentar la verdad, cualquiera que ésta sea. Y allí hay una reflexión con la que quiero dejarle a usted, amigo y amiga que me escucha, esta grave responsabilidad de exigir de los funcionarios públicos, de las autoridades civiles, militares, que nos hablen con la verdad, que no intenten ocultar, que no se intente maquillar los hechos que nos afectan a todos. Eso es lo que nos obliga lastimosamente a seguir en la pobreza, en el subdesarrollo. El día que en el Ecuador nos demos realmente un baño de verdad, podríamos decir: ahora sí ya tenemos una plataforma de lanzamiento para surgir, para ir adelante, pero que la mentira no se haga parte de la idiosincrasia de los ecuatorianos, que las autoridades no den ese mal ejemplo. Nos dice el doctor Nicolás Parducci en su editorial del día de ayer: ¿por qué se nos hace tan difícil dar crédito a las afirmaciones de algunas personas? Durante la etapa de formación de mis hijos y mis alumnos, siempre hice hincapié en la necesidad de ser sinceros, pues en el hogar, en la familia y en el colegio donde me formé, decir la verdad fue siempre una cuestión de honor, más allá de las consecuencias que su expresión pudiera acarrear. La tendencia a evitar las consecuencias de acciones y omisiones consideradas violatorias de las normas familiares o escolares nos induce a callar la verdad, decir solamente una parte de ella o cambiarla para protegernos o proteger a otras personas. Eso nos hace proclives a considerar que nuestro bienestar personal o el de quienes protegemos son superiores a toda norma de conducta creada para mantener la armonía y la convivencia. Los rasgos de egoísmo que ello implica es causa de muchos males, pues el preferirnos por encima de los demás no hace otra cosa que alejarnos de ellos, familiares, amigos, compañeros, colaboradores, etc., sin que podamos emprender en común proyectos y tareas que pueden ser fecundos debido a la falta de sinceridad que, cuando se descubre, produce desconfianza, impide armonía y echa a perder planes. No hay como la sinceridad, dice el doctor Nicolás Parducci. Aunque podamos ser tachados de ingenuos o tontos por parte de algunos, la mayoría estimará nuestra palabra porque la considerará verdadera, les guste o no. Una de las mayores tentaciones es lograr que las personas a cualquier precio nos acepten, admiren y consideren, a riesgo de presentarnos como no somos en realidad, y que algún día se sepa la verdad. Entonces, el descalabro de nuestra imagen tan falsamente labrada será mayúsculo. Pero aún sabiendo que el engaño, el fraude y las simulaciones son acciones incorrectas, hay quienes avanzan por ese camino con paso firme, decidido y hasta orgullosamente. Personas así, cuyos derroteros no son precisamente el bien común ni la superación social como metas, sino saldo de lo que medran. Debemos saber identificarlas. Allí es en donde nos deja la tarea el doctor Nicolás Parducci.
No será tarea fácil, no es tarea fácil, pero hay que hacerlo y probablemente no en soledad, sino en equipo, pues cada uno de nosotros no puede tener ni toda la información ni todos los elementos de juicio para identificar y juzgar a los actores familiares, sociales y sobre todo políticos para conocer su grado de sinceridad y buen obrar. Vamos al corte comercial.